Saludo con afecto a mi amigo el señor gobernador de Aguascalientes, también a mi amigo el señor gobernador de Coahuila. Felicito muy en especial a la senadora de la Peña, a la senadora Dávila y a la senadora Saldaña. Este esfuerzo de lo que significa estar pendiente de la agenda de derechos humanos y muy concretamente en el tema desagradable de la tortura, el Senado de la República tiene que tener conclusiones de soluciones desde el punto de vista constitucional, legal y de política pública. Celebro por el acento que tiene este evento y estas mesas de reflexión de un foro internacional, que esté el presidente del Tribunal del Estado, que esté el representante del presidente de la mesa directiva del Congreso local, que esté el ombudsman estatal y que exista el representante aquí con su presencia del ombudsman nacional. No es casualidad y no es un protocolo y no es una simple invitación el que esté el representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. El Senado ha tenido una agenda importante en la 62ª legislatura con un convencimiento claro y un camino descrito por su Comisión de Derechos Humanos y por las comisiones que tienen relevancia en el tema, ya que es transversal, sobre lo que significa, sigue significando y debe significar la reforma del 2011 de derechos humanos. Cuando se dio la reforma y como se ha celebrado y se ha construido, hoy tenemos de ejemplo el gobernador de Aguascalientes, legislador en su momento, en el Senado de la República cuando se dio. Esa reflexión no se buscaba de una manera enunciativa, no lo que se quería en una manera declarativa de un sistema perfectamente diseñado constitucionalmente en la declaración de 4 principios y 2 sistemas de interpretación del mismo, que se obligaba al Estado mexicano, lo que quiere decir a todos sus poderes, a sus órganos autónomos constitucionales y a sus niveles de gobierno, y por la transversalidad de los derechos humanos al privado, al particular, que puede tener el potencial de violar el derecho humano a otro conciudadano, que es obligatorio la interpretación de sus actos sobre estos 4 principios. México, el Senado de la República, el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido consecuentes después de la reforma del 2011 en una narrativa que ha llevado a actos específicos dentro de sus funciones constitucionales a hacer realidad cada vez más los derechos humanos en diversos temas. Pongo un ejemplo. La Suprema Corte de Justicia se pronunció específicamente en el tema del arraigo, reservándolo a la materia federal y al crimen organizado. Entender que era la materia federal era porque se estaba reservando sustantivamente el tema del crimen organizado. Esto se corresponde a lo que hizo el Senado de la República y la Cámara de Diputados en un Código Único de Procedimientos Penales. Y también se corresponde a la reforma del 2008, de la nueva justicia en materia penal, del sistema acusatorio y el abandonar y dejar el inquisitorio, porque es en beneficio del justiciable, es en beneficio del ser humano que está recibiendo justicia, es en beneficio de la víctima, pero da también asertividad procesal y cumple con los mejores estándares del debido proceso nacionales e internacionales. El Poder Ejecutivo ha impulsado y sigue impulsando instrumentos y una política clara sobre lo que significa dentro del Plan Nacional de Desarrollo un sistema de planeación para darle cumplimiento y medición por parte de la sociedad a los derechos humanos. Un informe que se hace en conjunto con los 3 poderes, como mencionó la subsecretaria, en donde todos nos hacemos cargo de lo que nos falta en el camino constante de lo que significa hacer una realidad plena de los derechos humanos a la sociedad. El legislativo, siempre escuchando o las resoluciones del máximo tribunal o las necesidades a través de sus senadores, que son los representantes en el Senado de la República, que es la Casa de la Federación.
de los gobernadores organizados a través de la CONAGO y de las vinculaciones abiertas de la sociedad, de los organismos internacionales, de los ombudsman, porque nos hemos convertido en un parlamento abierto que entendemos que la colaboración es una realidad para la construcción de nuevos estadios legales y constitucionales. No se podría decir ahora que el Senado le ha cerrado la puerta a nadie en este tema, porque hemos escuchado y seguiremos escuchando, como el de día de hoy, lo que significan los retos en materias específicas. Hoy estamos atentos al tema de la tortura en México. ¿Qué es lo que se pretende sobre la reflexión en los especialistas, teniendo en cuenta que es un foro internacional, porque la construcción de los derechos humanos es una materia que se ha tenido que generar de arriba hacia abajo, que significa desde el ámbito internacional, para ser adoptada vía convenios, protocolos y después legislaciones que hagan realidad, como en nuestro país, el cambio de los derechos humanos? ¿Por qué la reflexión hoy de la tortura? Porque lo que necesitamos en un caso muy concreto, después de las múltiples reflexiones, es que la multiplicidad de los tipos penales en la materia de las diferentes entidades federativas generan un fenómeno que incentiva a que no se pueda castigar adecuadamente. Pero no es el único tema, no ha sido el único tipo penal que lo cubría. El secuestro en su momento se dio y la misma problemática se daba. Si lo que teníamos que hacer era federalizar el tipo penal para tener la misma descripción de conducta y las mismas penas, y por lo tanto los mismos protocolos en la averiguación previa para su integración, investigación y conclusión sobre un tema tan sensible. En los dos casos agrede a la dignidad del ser humano. La tortura agrede porque afecta física y mentalmente, pero sobre todo cambia la naturaleza humana y por eso afecta su dignidad. En el secuestro sucede lo mismo. Dejas de ser ser humano y te conviertes en un objeto comercial. Hoy está en el Senado, en Comisión de Justicia, en la reflexión, después de haberse aprobado el Código Único, en la academia, sobre cuál sería el camino para resolver sobre un Código Único penal sustantivo, ya no adjetivo. Se advierten dos caminos. No se han pronunciado ni nos hemos pronunciado cuál. Uno sería que desde la Constitución se hiciera una reforma en que se diera solo la facultad para generar descripción de tipos penales al Congreso de la Unión, al Congreso de la Unión, a través de la modificación del poder renovador de la Constitución. El segundo es generar una ley general que diga qué tipos y cómo se describen específicamente, que les son idénticos independientemente de en qué entidad federativa estés viviendo, y otros dejarle la facultad a los congresos locales para que determinen conductas específicas sobre sus realidades, partiendo del principio en la materia penal de la mínima intervención del Estado en la punibilidad sobre una conducta. Sobre esos dos ejes no nos podíamos esperar a que se dé una solución integral sobre este camino de solución de andamiaje constitucional legal, viendo nuestro federalismo mexicano, sino que se tenía que responder en el caso del secuestro, como hoy en el caso de la tortura, de una manera pronta, de una manera eficaz, con una funcionalidad en el Estado que lo que haga es que la realidad de la implementación de los protocolos internacionales, de los criterios más avanzados en materia de tortura y persecución de la misma, se den con una rapidez en la cual institucionalmente se dé una solución a los ciudadanos independientemente de las entidades federativas. Pongo otro ejemplo. La Suprema Corte de Justicia, en el tema concreto de la tortura, determinó un criterio que va a permear a los jueces federales y también va a permear a los jueces locales en la implementación de cuando advierte dentro de un proceso penal el que se declare por parte del inculpado el que hubo tortura. El criterio es que inmediatamente se inician dos investigaciones de forma autónoma. Una, que se genere inmediatamente una investigación para castigar a los culpables en el caso de que exista la conducta. Y dos, insisto, de manera independiente pero simultánea, estudiar si se estudian, si
participan las pruebas obtenidas por la tortura o no participan, y no dejarlo al criterio que se ha venido manejando, que es hasta el final, hasta en el estudio de la sentencia, cumpliendo con un principio de la exclusión de la prueba y garantizando el debido proceso. Sobre este tema específico, criterio de ellos, nosotros también vemos que se corresponde claramente a la modificación en el Código de Procedimientos Penales. También creemos que cuando se hizo el criterio del arraigo, el Poder Legislativo está pendiente, ya hay varias iniciativas, sobre cuál sería el mejor método en base a ese criterio de acotar el instrumento que no sirva para primero detener y después investigar, sino que verdaderamente sirva como un mecanismo de excepción en un tema tan sensible que le está afectando a México como es el crimen organizado. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque hoy está sentado el Poder Judicial estatal, porque el acento de hoy, como decía, es en las entidades federativas. El Senado de la República tiene que tener la obligación y corresponderse a sí mismo de entender que es la casa del federalismo, pero no como un discurso político, sino que la casa del federalismo tiene que tener un contacto real, continuo, permanente, de soluciones políticas, democráticas, sociales, económicas y en este caso fundamentales de derechos humanos, con una agenda concreta, comprometiéndonos públicamente que lo que se diga en las mesas y lo que son las reflexiones lo tenemos que convertir en una agenda legislativa y lo tenemos que llevar después de nuestra reflexión al mejor estadio en beneficio de México. Muchas gracias.